un fantasma recorre el Perú. Es el fantasma de Juan Velasco Alvarado y la revolución que hace 52 años él llevó adelante y que aún hoy sigue causando pasiones, sigue causando amores y sigue causando odio. Hoy día, sábado 3 de octubre del año 2020, a un año del Bicentenario y a 52 años de lo que fue el proceso de la revolución de las Fuerzas Armadas, estamos acá para conversar un poco lo que significó aquel proceso y digamos, también tener un acercamiento de cómo entender un proceso tan complejo, ¿no? ¿Cómo estás, Maido? ¿Cómo estás, Néstor? Hola Víctor, hola Maidó, Tal. ¿qué tal? Sí, bueno, un día importante, ¿no? 52 años después de la toma del poder por parte del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, encabezada por el general Juan Velasco Alvarado. Y bueno, sigue siendo un tema que causa resquemores en algunos, ¿no? Generalmente las clases altas o las clases pues que viven admirando también las clases altas, pero que no pertenecen a ellas. Bueno, y en el pueblo sobre todo genera mucho un sentimiento genera mucho cariño, genera mucha empatía, ¿no? Este gobierno revolucionario, ¿no? Que en mi punto de vista inició las bases bueno, lo conversábamos contigo, ¿no, Víctor? Y más o menos como que inicia las bases del Perú actual, ¿no? Un Perú ya no centralizado, un Perú que simplemente era Lima, ¿no? Sino un país descentralizado, que mal o bien por una reforma agraria que quizá no fue perfecta, ¿no? Pero ¿qué es perfecto en esta vida, ¿no? Se inicia Claro, pues claro. el proceso Claro. los procesos de migraciones, ¿no? Se acaba pues con esta esclavitud en la que vivían los indios en las haciendas, ¿no? Que eso es para mí lo Sí, principal, ¿no? Acabar con sí. esa esclavitud de los peruanos por otros peruanos, ¿no? Bueno, no Sí, sé qué tan sí. peruanos, pero bueno, peruanos porque nacieron acá, ¿no? Y, y bueno, Bueno, o eso, sea, sí, hablar de Velasco, pues definitivamente marca un antes y un después, ¿no? En toda la historia del Perú. O sea, de todos los intentos que pudieron existir antes de Velasco, fueron intentos reformistas, pues que como ya lo denunciaba Mariátegui, buscaba el problema del indio en mecanismos administrativos, jurídicos o Ujú. eclesiásticos, ¿no? Cuando para que la reivindicación indígena tuviera concreción histórica, tenía que ser enfocado como un problema económico, político y social, ¿no? Debido a Ujú. cómo se estructura la sociedad, que ya sabemos pues que el conjunto de relaciones de producción te forman la estructura económica de una sociedad sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política. Entonces, si tú no rompes pues la estructura económica, pues no vas a cambiar la Sí. situación del país, ¿no? Y es lo que buscaba, en sus propias palabras, él decía, vamos a cambiar la estructura del país para buscar un país independiente, soberano, Ujú. que no sea vendido, que no esté vendido y mucho menos de rodillas. Claro, sí, sí. O sea, sin duda, ¿no? Por lo menos en esta primera parte queremos conversar pues un poco sobre el contexto, ¿no es cierto? Porque a veces se habla de Velasco y no se habla del contexto, no se dice, Velasco fue un dictador, atentó contra la democracia, hizo retroceder la democracia, pero habría que ujú, entender de qué democracia estamos hablando, ¿no? O sea, en ese contexto, en principio que no votaba la mayoría de la población, ¿no? Solamente votaban las personas que no eran analfabetas, ¿no? Y votaba una parte, ¿no? Y lo otro que hay que tener en cuenta, ¿no? Y es algo no menor, para entender por qué un proceso de cambios se da a través de una dictadura y no a través de elecciones, por decirlo de alguna manera, es porque la clase política en ese entonces había llevado al fracaso todo intento de cambio en el país, ¿no? O sea, recordemos que el gran problema del Perú siempre ha sido, pues, digamos que en el caso de la política, que quienes ostentaban el poder nunca han sido clase dirigente, ¿no? Siempre han sido clase dominante, ¿no? Ya lo decía en los años 20 Mariátegui, ¿no? Entonces, durante décadas, siempre todo intento reformista, de cambios, digamos, por más pequeño, por más menor que sea, siempre fue boicoteado, ¿no? O sea, recordemos a Billinghus, ¿no? A inicio de los años 20, ¿no? Luego, digamos, ejemplos más recientes en torno a los 60, ¿no? Lo que le pasó a Bustamante y Rivero, ¿no? O sea, la oligarquía no le perdonó que haya un gobierno que pretenda por ahí modificar una serie de cosas y inmediatamente buscaron un militar que servila sus intereses y pusieron Odría durante 8 años, ¿no? Y luego la convivencia, digamos, tampoco es que intentó hacer cambios, ¿no? Por el contrario, ¿no? Las tensiones se siguieron acumulando y cuando llegamos a los años 60, previo, digamos, a la elección de Belaúnde,
previo a los años 68, vivíamos un momento de efervescencia social, ¿no? Creo que eso es importantísimo para entender, ¿no? O sea, el Perú se estaba radicalizando, ¿no? Se estaba radicalizando y en esa radicalización los militares que no son ajenos a lo que sucede en el país se radicalizaron. Entonces hubo un sector que se radicaliza, bueno, participa en el CAE, un sector de oficiales jóvenes, Velasco los encabeza, ¿no? Y organizan, digamos, una revolución, ¿no? Y se ponen un plan y establecen que eso es lo que habría que hacer. Pero a mí me parece que la idea central es que eso solo funciona porque existe el fracaso previo de la clase política, ¿no? Recordemos que Belaunde gana, digamos, levantando dos grandes banderas, ¿no? En principio la gran bandera era banderas de cambios contra la oligarquía, ¿no? Una bandera era la reforma agraria y otra bandera era, digamos, resolver de una vez por todas el viejo problema que había con la IPC, ¿no es cierto? Y ni bien ingresa Belaunde al gobierno, se olvida de sus promesas, se olvida de que para llevar adelante las promesas había que batallar contra la oligarquía, encuentra el boicot desde el Congreso del Odrismo y del APRA, y se paralizó todo, ¿no? Entonces hubo una frustración tremenda, que es el terreno sobre la cual se abona pues una revolución, ¿no? Entonces no es que atentó contra la democracia. Entonces a mí me parece, por ejemplo, eso importante para entender el contexto, pues, ¿no? Que a veces se habla en abstracto, ¿no? Como tú bien mencionas, ¿no, Víctor? O sea, ¿de qué democracia estamos hablando? Podemos hablar de democracia con personas excluidas, ¿no? O bueno, por ejemplo, en la actualidad con Ciervo. niños con una tasa de mortalidad alta, 7 veces más que la costa, o sea, con este tipo de desequilibrio social. Bueno, o sea, ¿de qué democracia hablamos, no? Yo particularmente concepto que la democracia como concepto específico nunca se desarrolló en ninguna parte del mundo. Ni siquiera en Atenas, que se le llama la cuna de la democracia, existió, porque ¿acaso los esclavos votaban? ¿Acaso tenían derecho a voz? No. Entonces, ¿qué Igual democracia? La democracia es un había concepto clases, pues, ¿no? relativo que está determinado por la misma sociedad donde se desarrolla, ¿no? Es mi parecer. Ya lo decía Pablo Macera en su momento. Bueno, sí, es interesante analizar el contexto en el que asume el poder de las Fuerzas Armadas, ¿no? Con el general Juan Velasco Alvarado a la cabeza, ¿no? Y no es como que, como la derecha pinta, ¿no? Como lo quiere pintar ahora, como que era una persona que ansiaba el poder, ¿no? Un dictador porque quería acumular el poder, tenía ansias de poder. O sea, se hizo todo para empujar a que las Fuerzas Armadas tomen el poder, pues, ¿no? Porque primero me Claro. parece que esto de las reformas agrarias ya era algo que, digamos, en toda Latinoamérica se venía avanzando, ¿no? Como que había un latifundismo muy grande, muy expandido, entonces era más o menos una idea general, una idea compartida por todos los países latinoamericanos que se tenía que avanzar a una reforma agraria, ¿no? Y justamente esas banderas las enarbola el Belaunde, ¿no? Cuando es elegido con Acción Popular, ¿no? Un partido de centro, digamos que con que se vendía Centro, como, ¿no? Con todas las claro, copias. claro, de centro, pues no, con El centro no una, existe. claro, 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 ¿no? Que se vendía de esa forma, ¿no? Con un mensaje progresista, con un mensaje muy unido al pueblo, ¿no? Ese, ese nombre que se pone, ¿no? De Acción Popular, que la Lampa, que unidos con la gente del campo, ¿no? Como que sale elegido con esa imagen, ¿no? Que iba a ser la gran reforma agraria. Y entonces no la hace, ¿no? No la hace, entonces las Fuerzas Armadas justamente ya van evaluando eso y dicen, o sea, si este tío no hace esta reforma y los movimientos guerrilleros ya se estaban formando, o me parece que ya varios estaban Ya formados, ¿no? habían actuado. Ya, En el 65 Claro. habían actuado ya, y, bueno, claro, y fueron superados, ¿no? claro, Ya entonces, tenías el MIR, el LN, que ya se habían formado años claro, antes. entonces las Fuerzas Armadas leyeron eso, porque yo digo Fuerzas Armadas porque no es que Velasco fuera alguien Claro. que manipulaba a todas las Fuerzas Armadas diciéndole, tenemos que hacer esto, lo otro, no, sino que era un Claro. gobierno de todas las Fuerzas Armadas, ¿no? Consensuado, Institucional. claro, institucional, consensuado, planificado, ¿no? No era algo Mm. no era que a él se le ocurrió tal cosa, estatizar tal empresa porque a mí me da la gana, no, o sea, allá había un plan, ellos entraron con un plan, ¿no? Ujú. No, Claro. no Y el era plan algo, Inca, claro, claro, con el plan Inca, ¿no? Que
más adelante seguro nos vamos a analizar todos los puntos que contenía, ¿no? Pero, o sea, y ver, o sea, el gobierno de Belaúnde más o menos les dio todas las fichas para que los obligó, ¿no? Prácticamente los obligó a que tomaran el poder, porque si no, pues ya la corrupción ya estaba dominando el gobierno de Belaúnde, Habían estaba escándalos, el el, escándalo de contrabando que se había destapado, ¿no? el escándalo del IPC, ¿no? Que nos quería El devolver escándalo, unos pozos claro. petroleros vacíos con un contrato pues lamentable, ¿no? Entonces es en ese contexto que digamos que entra el gobierno de las Fuerzas Armadas justamente porque en la idea de ellos para no para impedir pues la toma del poder de las diferentes guerrillas, ¿no? Claro, era un proceso también de efervescencia, pues en todo el Ah, mundo, ¿no? Teníamos en sí, las protestas del 68 en París, la sí. primavera de Praga, acá a nivel latinoamericano la revolución cubana, ¿no? Y el fracaso de los partidos reformistas, ¿no? Porque, por ejemplo, algunos dicen, bueno, Claro, pero Acción Popular en su momento encarnó, bueno, y es cierto, encarnó en un primer momento un ánimo reformista, un ánimo de cambios desde las clases medias, ¿no? Innegable. Pero cuando llegaron al gobierno, digamos, mandaron al traste, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, la gente que por ahí es Acción Popular Lover, si queremos poner el término, Ujú. de que cuando Belaúnde estuvo en su primer gobierno había esta famosa pelea entre dos facciones de Acción Popular, ¿no? La facción de los carlistas, que era el grupito más cerrado, más pequeño, que gobernaba prácticamente con Belaúnde, ¿no? Que le hablaban al oído, ¿no? Y que además eran, digamos, por ahí ¿no? Los que estaban más metidos en el poder. Y estaba la facción de Edgardo Seoane, que era, digamos, en la facción, digamos, más radical, más termósef, bueno, cabeza caliente, ¿no? Como los llamaban en la época, ¿no? Entonces, digamos, no es novedad que ahora veamos que el Acción Popular también son mil cosas a la vez, ¿no? Pero bueno, a mí me parece eso interesante, ¿no? Creo que un poco teniendo en cuenta esas consideraciones de lo que implicó el contexto, ¿no? En dónde se desarrolló el gobierno de Velasco, ¿no? Y decíamos el fracaso de los partidos reformistas, porque, por ejemplo, hubieron dos rupturas importantes, ¿no? La juventud, por ejemplo, del APRA ya a inicio de los años 60 se fue. O sea, recordemos que un buen sector del APRA se sale del APRA denunciando que el APRA había abandonado sus viejas banderas de reformas, de cambios, y salen a hacer las guerrillas, ¿no? Y también están sectores de Acción Popular que luego se van y que muchos de ellos terminan colaborando con el gobierno de Velasco, ¿no? Porque sintieron de que de manera efectiva ahí estaba aplicándose un programa de cambio, ¿no? Pero bueno, pasando, digamos, a un punto que por ahí es el que probablemente genere más controversia, es un poco pensar lo que significó el gobierno de Velasco con el Perú de hoy, ¿no? O sea, a un año del Bicentenario, a 52 años de lo que fue el gobierno de Velasco, ¿qué luces nos da, no? Porque hasta hoy creo que genera odios, ¿no? No sé si ustedes recordarán, hace un año se publicó un documental, ¿no? Donde se hablaba sobre la época de Velasco, y bueno, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o en contra o a favor, en fin, con el documental, el hecho de que se hable de manera pública sobre el tema provocó que, por ejemplo, veten el documental en algunos distritos mesocráticos de Lima, ¿no? Entonces, digamos, está presente aún, digamos, esa imagen, esas ideas, ¿no? lo que pasa es que yo, por ejemplo, yo no creo que una historia se repita. Yo creo que es el sistema que genera sus propias contradicciones que luego de un proceso de acumulación histórica vuelve a sus puntos más álgidos, ¿no? Y si nos damos cuenta, o sea, como decía Velasco en una entrevista, ¿no? Fatalmente, en el Perú la oligarquía nunca muere, ¿no? Y Sí. lo comprobamos pues que estos rezagos, luego del golpe que le dan a Velasco en el 75, se vuelven a organizar y bueno, mantienen y vuelven a agarrar mucho mayor fuerza, ¿no? Inclusive Ujú. ahora, pues hay la República a punto de llegar al Bicentenario, pues mantiene rezagos históricos que siguen siendo un lastre, ¿no? O sea, por ejemplo, Ujú. la pobreza monetaria en la zona rural duplica al promedio nacional. En Ayacucho tienes uno de cada tres personas que la sufre. Y ahora tienes personas en un proceso de hacinamiento con un 30% en la selva, ¿no? Y que es Ujú. esta región tiene el hacinamiento extremo en el país, ¿no? Entonces, hay brechas Ujú. que el sistema, la república no ha podido cerrar. O solo para poner un dato, ¿no? Por ahí en un texto leí de que el salario real de la época, ¿no es cierto? De la época de los años 70, era un salario real que, a diferencia de hoy, pues era mayor, ¿no es cierto?
Y por ejemplo, ese tipo de cosas no se dicen, ¿no? Se suele, digamos, en el relato que hoy domina, ¿no es cierto?, en el Perú neoliberal, en esta democracia que se inauguró con Fujimori, ¿no es cierto?, con el otro chino, lo que tenemos es que te dicen que todos los problemas del Perú empezaron el 3 de octubre, la madrugada del 3 de octubre del año 68, cuando Velasco entró al gobierno, ¿no? Lo cual no es cierto, pues no, creo que este dato, por ejemplo, es revelador, ¿no? Que el salario real en los 70 ya ha sido mayor que el salario real hoy día, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, otro de los mitos, ¿no? Que hay, y que no le gusta, por ejemplo, a las izquierdas, ¿no? En general, o a sectores de las izquierdas, ¿no? Es, por ejemplo, este mito de que Velasco supuestamente evitó que se lleve adelante un proceso de transformaciones más profundas, una revolución, digamos. Velasco, algo así como que interrumpió un proceso revolucionario inminente, ¿no? Lo cual yo en lo particular, en mi opinión, yo creo que eso es más una respuesta autocomplaciente, ¿no? Para sentirse bien con uno mismo, ¿no? Para sentirse bien con la historia, si se quiere, ¿no? Que una respuesta real, ¿no? Porque en el año 68, digamos, estas organizaciones, estas fuerzas estaban en las condiciones de dirigir un país. No, no, Yo creo que la respuesta imagínate, es Maduro, ¿no? No, no, imagínate. O sea, ni el APRA, pues, que ya había demostrado ser un porfeado político, ¿no? Aliado con la oligarquía. La izquierda estaba fragmentada, no tenía claridad de las cosas, ¿no? Y creo que si, por ejemplo, ahorita nosotros tomamos el poder o llegamos al poder, estamos en condiciones de cambiar el país. Si no se ha empezado un proceso de formación ideológica, no hay un proceso de generar y construir los pilares que serán, pues, este proceso de adoctrinamiento que tendríamos que llevarnos. O sea, tenemos esa fuerza ideológica para hacer sostenible un proceso revolucionario. Yo creo que no. Yo creo que todavía. Sí. Entonces, bueno, Bueno, más o menos viendo que por mucha gente pues hasta ahora sigue criticando esto de la dictadura, ¿no? Bueno, que tomó el poder, que por qué tomó el poder de esa forma, ¿no? Más o menos por lo que estamos conversando y analizando ese contexto, era la única forma, ¿no? sí. Porque, bueno, no habían partidos políticos legitimados, había una serie de movimientos, ¿no? Sociales, guerrilleros, ¿no? Y si, digamos que si las Fuerzas Armadas Había un no, ambiente, ¿no? había un ambiente caldeado, ¿no? No había reforma agraria, pero y sin embargo ya habían toma de tierras, ya por ejemplo Hugo Blanco ya había pasado este incidente, pues, ¿no? Con el policía en la hacienda de la convención, ¿no? Entonces ya habían varios, digamos, choques en diferentes haciendas, ¿no? Entonces digamos que si no había un gobierno que digamos de forma llamémosla pues firme no ordenaba esto, se iba a armar una tremenda sangría, ¿no? Claro, Sí. imagínate, mira, si Sendero Luminoso aparece luego de todas las reformas que hizo Velasco, imagínate si no hubiera estado Velasco ahí. Yo creo que está destinado al país a una guerra civil, pues sangrienta, terrible, ¿no? Hubiera sido Sí. terrible. No, porque Las tensiones acumuladas estaban, o sea, estaban ahí, ¿no? claro, no, porque si Sendero ya entraba con un país, entraba con un país en el que seguían los hacendados, los indios seguían en un sistema de esclavitud, era El escenario perfecto, el pues, escenario perfecto para ellos, claro, ¿no? sí. Claro. Pero sin hacer ucronía, por ejemplo, ¿no? Porque, o sea, de la aparición de Sendero luego, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay algo que no se menciona y yo en lo particular creo que es algo que hay que darle vueltas, ¿no? No me atrevería a decir que eso es la verdad, ¿no? Sino simplemente lanzar algunas ideas para poder discutirlas, ¿no? Es que yo creo que, por ejemplo, los 80, que fueron años de bastante efervescencia también social, por parte de las izquierdas, que en ese momento, digamos, logran aglutinar, ¿no es cierto?, las fuerzas que les dan el poder electoral y el poder político que durante los años 80, por ejemplo, Izquierda Unida tuvo, me parece que todo eso tiene como razón de ser lo que fue el proceso de Velasco, ¿no? Y cuando digo proceso de Velasco, creo que también hay que hacer el énfasis en que no es la persona, ¿no? No es Juan Velasco Alvarado el héroe de esta historia, ¿no? Sino que al fin y al cabo Velasco fue la persona que encarnó un sentimiento que escapaba pues a él y que escapaba, digamos, o que incluía millones y millones de personas que O ya sea, venían luchando, él ¿no? digamos que lo articuló
con su Ujú, personalidad, con su así es. liderazgo, con su Claro. Así personalidad es. de líder, pues, ¿no? Articuló, Ujú. pero no es que él Y haya bueno, hecho lo que se le daba en gana, ¿no? O sea, Claro, porque él y nunca por lo tampoco tanto, quiso ser un el- caudillo, la ¿no? Fuerza Armada. Tal vez no pudo escapar de eso, pero él no lo quería, no quería ser el caudillo, cosa que me parece que sí quiso hacer este Morales Bermúdez, ¿no? Lo que quería Claro, Velasco es que la revolución sea manejada por las Fuerzas Armadas como institución, no por él, ¿no? ujú, ujú. Entonces, un poco continuando, por ejemplo, yo leí lo que decía, ¿no? Es que yo creo que es lo que pasa en los años 80, es digamos, esta década muy, muy movida, de mucha agitación social, me parece que tiene que ver con, digamos, digamos, los últimos intentos, las últimas grandes acciones sociales que tienen como fecha de nacimiento, que tienen como terreno germinal lo que fue la revolución de Velasco, ¿no? Porque tú tenías desde el gobierno, desde el presidente, digamos, hasta el funcionario destinamos que estaba ahí en las reuniones, en las comunidades, los tenías agitando contra la oligarquía, te decían que el enemigo es la oligarquía, que lo que hay que hacer en el Perú es una reforma agraria, que lo que hay que hacer es industrializar la economía peruana, que lo que hay que hacer es cambiar la política exterior para hacer del Perú un país importante en el continente, en la región, ¿no es cierto? Entonces me parece que todo eso generó un ambiente que permitió de que haya una gran cantidad de pueblo consciente, ¿no? De pueblo organizado, de pueblo consciente, que es el que luego se termina organizando o termina, digamos, siendo parte de lo que ya la izquierda termina encabezando en los años 80, ¿no? Pero en mi opinión creo que no, eso no hubiese existido si es que no hubiese habido una revolución de 7 años previamente, ¿no? Entonces para mí algo así, ¿no? Termino la idea, ¿no? Es como que Velasco da el golpe, empieza un proceso de cambios, de movilización social, ¿no? Que permite la concientización y la organización del pueblo. Esto se mantiene durante una serie de años, ¿no es cierto? La izquierda logra canalizar y logra organizar eso, porque Velasco nunca quiso organizar un partido, que eso también fue un gran error que tuvo, y que, digamos, esta fuerza acumulada durante el proceso de cambios, y previo, obviamente, va desgastándose en el tiempo. En los 80 ya se desgasta por la guerra, se desgasta por la sobreagitación que también hubo, ¿no? Hasta que llegamos a los años 90, sobreagitados, sobredesgastados, a, digamos, reordenar nuevamente el poder en el Perú. Y ese reordenamiento del poder en el Perú que hace Fujimori es reordenar el viejo poder, ¿no? El viejo poder ya en clave neoliberal, ¿no? Pero es como que Velasco abre una época que se cierra con Fujimori, ¿no? Que se cierra con Fujimori, o se intenta en todo caso cerrarlo. Y mucho también se trata de encasillar que todo el problema pues económico que vino se vino por el tema de Velasco. O sea, acá tampoco no vamos a tapar los errores Claro. que se pueden haber cometido, pero tampoco estábamos en un mundo maravilloso, ¿no? Teníamos la crisis del petróleo en el 73, teníamos la La guerra de enfermedad. Vietnam y el rompimiento del patrón de Nixon en el 71, ¿no? El patrón oro. Así Teníamos es. o sea, teníamos crisis económica a nivel mundial. Sí, sí, Entonces, sí. O sea, pero hay que encadenar la le tocó. historia, porque el Perú no es un país aislado del mundo, ¿no? En el cual ya acá se puede hacer las cosas perfectas, ¿no? Alejados de todo, ¿no? O sea, no vivíamos en un mundo de fantasías. Claro, por más que Velasco intentó, ¿no? O sentó diferentes bases para crear una industria nacional fuerte, una industria, una economía peruana que no dependiera tanto o no sea tan maleable respecto de la economía pues de la primera potencia de Estados Unidos, pero igual no se puede escapar pues Sí. en un mundo que ya cada vez estaba siendo más globalizado, no se podía escapar de todos esos embates que dice Maidó, ¿no? Sí. Claro, porque Y algo más, estas crisis de endeudamiento que hubo posteriormente, o sea, fue a nivel regional. Tampoco no es que Perú haya sido el único que se endeudó, ¿no? ujú, ujú. Bueno, y algo más, ¿no? Por ejemplo, de manera provocadora lo digo, ¿no? Algunos dicen, bueno, pero ya todo bien con Velasco, tuvo muy buenas intenciones, ¿no? Pero fracasó. No sé, yo creo que no se le puede decir fracaso a algo que fue interrumpido, ¿no? Es como decir, tomando obviamente las distancias del caso, es como decir que, bueno, el gobierno de Allende fracasó. No, pues no fracasó, no fracasó. Le dieron un golpe, ¿no es cierto? Le dieron un golpe. Algo pasó, algo de eso pasó con Velasco, ¿no? O sea, le dieron un golpe dentro de la Fuerza Armada y Morales Bermúdez, que dio el golpe, empezó inmediatamente un proceso de retroceso, ¿no es cierto? Que no paró hasta hoy día, no paró hasta hoy día ese proceso de retroceso a Claro. las reformas que se hicieron, ¿no? Entonces, no es que el
no es que el proyecto fracasó, ¿no? Lo interrumpieron, se interrumpió, la enfermedad del presidente no permitió que avance, los mismos errores que Velasco comete al no intentar formar un partido, ¿no es cierto? Al renegar mucho de este tipo de cosas lo Claro, llevaron a eso, ¿no? no, no se puede analizar de una manera tan ligera, ¿no? Fracasó o no sé, pues, ¿no? Primero, ni en el fútbol, ni el fútbol se analiza así, ¿no? Fracasó, ¿no? O Claro, ganó, claro, ni el fútbol se analiza así, así que la política, las medidas políticas, sociales menos, pues, ¿no? Y bueno, así es. ese es un discurso pues que la derecha a la mala, ¿no? Siempre de una manera como una letanía, ¿no? De una manera repetitiva, dicen fracasó, 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 para que nadie se Claro, atreva o sea, pues a discutir y así quiera de verdad poderse analizar, fracasó, pero ¿qué fracasó? ¿Hubo boicots o no hubo boicots, ¿no? O sea, Ujú. analizar bien, bien lo que pasó, ¿no? yo creo que algo que te marca ya y te coloca como hito entre antes y después no puede llamarse un fracaso, ¿no? Y este proceso de reivindicación, tanto del campesino como de la masa obrera, ya se diga con la ley de reforma agraria o la ley de industrias que hubo, ¿no? Donde se le dio mayor participación al trabajador en la gestión y en el tema de las utilidades de la industria, no considero que se pueda llamar un fracaso, ¿no? Ujú. Aparte, pues, Sí, este relato histórico que te venden engloban a Velasco y a Bermúdez en uno solo. O sea, y te sí, sí, ponen sí, 10 años de fracaso, ¿no? Y ahí un claro. ratito, ¿no? Porque son dos No. situaciones diferentes. Totalmente distintas, ¿no? O sea, Bermúdez se alineó con los Estados Unidos, se alineó, hizo parte del Plan Cóndor, ¿no? Velasco no, Velasco desarrolló una política exterior autónoma, nacionalista, latinoamericanista, ¿no? O sea, había años luz de distancia un poco entre ambos. Pero bueno, el tiempo nos es mezquino, como Sí, le fue probablemente mezquino también a Velasco para llevar adelante las transformaciones. Pero claro. bueno, esta es una primera conversación. Estamos a un año del Bicentenario, creo que hay que retomar estas cosas. Por ejemplo, ¿qué nos podría decir el plan Inca hoy día? ¿No? O sea, el plan Inca podría ser retomado o no retomado. ¿Es factible hablar de un nuevo plan Inca, ¿no? O un plan Inca del siglo XXI? No lo sé. Sobre estos temas, en todo caso, hay que volver, hay que seguir conversando y hay que, digamos, apropiarnos y disputar el relato histórico, que es lo que, como comenta Maidó, nos intentan pues vender cosas que no han sido tales, ¿no? El tema de la democracia, el tema de cuál era la política en ese momento, ¿no? Y solo cerrar con esta idea, ¿no? Si Velasco no hubiese hecho las reformas que se hicieron en ese momento, ¿qué democracia, aún con las debilidades, aún con los problemas y las yayas que tiene la democracia peruana, existiría, ¿no? Recordemos que no votaban los analfabetos en la época y que habían servidumbre, ¿no? Entonces, de alguna manera, Velasco es algo así como que el padre precursor de la democracia moderna en el Perú, ¿no? Paradójico, ¿no? Paradójico que una dictadura, ¿no? O en todo caso un gobierno que no salió de una votación, haya sido un gobierno que más democratizó el país en el siglo XX, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí dejamos estas reflexiones por hoy. Gracias, Néstor, gracias, Maidó. Vamos a seguir conversando con esto. Y bueno, Gracias. gracias también a los que están viendo. Nos estamos viendo. Ok, chao, Cuídense. cuídense. Hablar esto.